O sea, de que son válidas para, que quiere notas de universalidad, de que la moral vale por sí misma, incluso para, para aquellos que no comparten la fe. O sea, queriendo tener este diálogo, la moral cristiana con la ética, ¿qué le podemos decir? No mundana, no sé cómo decirlo, con otras éticas, vamos, ¿no? Sí, claro. Pero, y no sé, bueno, también viendo esto, no sé si, por ejemplo, a Moisés le interesaba eso, por ejemplo, cuando puso el decálogo, bueno, cuando recibió el decálogo, ¿no? Como que no tenía como que no le importaba mucho el otro. No sé si me estoy explicando, la otredad o el vecino, no sé si me estoy explicando, ¿no? Como que la ética, él recibía los mandatos de Dios, los asumía y no le importaba mucho si los demás los aceptaban o no. O sea, como que no tenía esta necesidad de universalidad. ¿Sí me Sí, sí, explico? te entiendo. Sí, sí No te tenía entiendo. esa necesidad de dialogar con el diferente, sino Ok, que dice, bueno, yo estoy respaldado por Dios y el que no está conmigo, pues está mal, ¿no? O sea, como que no tenía estas notas de universalidad que la iglesia siempre ha tenido, la iglesia cristiana, desde que empezó con el diálogo con los griegos y todo, ¿no? claro. Y yo me quedé pensando, bueno, por un lado hay algo que sí tenía claro Moisés, ¿no? Es decir, eh, lo que opina el de enfrente no es lo que le da valor a mi creencia. No sé si me explico, ¿no? Entonces, como que la ética cristiana también en el fondo, como que no necesita esta convalidación del diálogo con el otro para valer por sí mismo, ¿no? O sea, vale por sí mismo, es intrínsecamente válida. Bueno, no sé, pues son ideas que estuve pensando mientras que cuando estaba Ujú. leyendo el libro que nos mandó, que apenas lo empecé a Sí, leer, tengo pocos capítulos que empecé a leerlo, ajá. porque estaba leyendo los de Trinidad. Está Es- muy filosófico, el libro. Sí, entonces, pues esto me salió, ¿no? Esta reflexión me salió cuando estaba viendo esto. Mira, esta necesidad que tiene la teología moral cristiana contemporánea de tener valores de universalidad, que valgan Exacto. incluso para aquellos que no son cristianos. Sí, es que el reto es precisamente ese, ¿no? Digamos una visión, ojalá esté aplicando bien el término, pero una visión más ecuménica, es decir, más compartida, ¿no? Fíjate que ahorita precisamente estoy trabajando en un proyecto que me invitaron de una comunidad cristiana. Me invitan a analizar o a participar en un trabajo de investigación y un trabajo de diálogo acerca de cuál es el texto bíblico, la Biblia, del texto de la Biblia, que sería como que más, precisamente así, más universal, tomando en cuenta diferentes indicadores, la claridad en el lenguaje, el apego a la historia fiel, lo más fiel que se pueda, de acuerdo a los escritos en el lenguaje original, eh, am, la apertura con la que se dice, lenguaje inclusivo. A mí me llama mucho esto, Joel, este indicador, el lenguaje inclusivo y sobre todo cómo se trata la figura de la mujer en las traducciones que luego se hacen. Entonces me parece a mí un trabajo muy interesante. Me lo recuerdas en el sentido de que tú dices, no había esa necesidad como de universalizar, de lanzar, de comunicar o de compartir el mensaje, difundirlo, ¿no? Sino que era algo mío y aquí estoy y pues el que quiera, pues qué bueno, y el que no, pues no pasa nada. Al final del día, como tú bien dices, la comunicación es entre Dios y yo. Esa es la religión de la que luego hablamos, ¿no? El religión es unión, es estar unido a, ligado a. Entonces, esa comunión que yo pudiera tener con la figura del Dios que me entrega los mandamientos, pues me hace no necesitar nada más, ¿no? Al final del día. Pero también acuérdate que cuando hacemos algunos análisis y estudios, hay que tener en cuenta el horizonte histórico en el que se realizan estos eventos, ¿no? En el que ahorita vamos a ver algo parecido, pero desde el acto moral. Como el contexto es bien importante.
Entonces, cuando analizamos las historias, cuando hacemos algún tipo de análisis hermenéutico, es muy importante observar el horizonte histórico. Y luego del horizonte histórico, también observar, obviamente, toda la transmisión del lenguaje que se da en los personajes, en las historias y todo eso. Entonces, por eso es muy importante llegar a niveles de lectura no únicamente textual o literal, sino llegar a la lectura inferencial y por supuesto llegar a niveles analógicos y otros niveles más profundos de comprensión para poder discernir y para poder sobre todo descubrir. Fíjate lo que dije, descubrir, quitar lo que está cubierto y lo que subyace a la historia. Eso es lo que hace la hermenéutica, ¿no? Descubre el mensaje, no sé, a lo mejor basado en ciertos elementos, el mensaje más pegado a la intencionalidad del autor. Entonces, esa es una visión que hay que tener cuando analizamos este tipo de textos o este tipo de historias a la luz de cierta teoría, como en este caso, pues a la luz de la ética, ¿no? Como tú bien lo mencionas. Entonces, te menciono pues esto porque también el autor que estás leyendo, Flecha, nos dice que es muy importante esta parte dialógica entre la moral. Él sí lo menciona, creo que es en el capítulo 4 o 5 por ahí. Ahorita lo vamos a retomar también. Sí hace alusión a esa parte de esa parte dialógica que surge dentro de la moral fundamental. Es decir, esa necesidad de compartir el mensaje, porque si no, si la moral no se comparte, imagínate, pues cada quien hace lo suyo y se hace un caos, ¿no? Entonces la moral necesariamente es compartida, ya sea por un grupo pequeño, por un subgrupo, tu familia, tu comunidad más inmediata tienen ciertas actividades que son propias de la ética de la familia. Por eso también, si nos vamos a otro campo muy frío y muy diferente como es el campo organizacional, si te fijas, cada institución tiene su parte filosófica y dentro de esta filosofía están los valores. ¿Cuáles son los valores que se practican en este ámbito, en este pequeño contexto? Es decir, ¿qué es permitido, no? Al menos lo principal. Y tenemos un código de ética al que tenemos que ajustarnos si queremos ser parte de esa organización. Entonces, estas son cosas importantes porque es precisamente ese sentido de promoción de esos valores éticos o de esos actos morales de los que todos habremos de participar para que este pequeño ecosistema funcione de la manera más armónica. Entonces, eso también son puntos importantes para rescatar dentro de tu reflexión. Yo por lo pronto agradezco mucho que nos la hayas compartido y celebro mucho que estés leyendo y celebro mucho que estés sacando tus propias conclusiones, porque al final del día lo que nosotros venimos y ponemos aquí son temas sobre una mesa de diálogo, pero el encargado de profundizar, analizar y hacer esto tan profundo como sea, pues obviamente somos nosotros cuando estamos en el rol de estudiantes, ¿no? Y podemos o no comulgar con las ideas de las personas que tenemos enfrente. Eso también es una realidad y es algo muy válido también, pero por eso es que se lanzan, ¿no? El chiste es lanzarse, a estudiar, a leer, a sacar nuestras propias conclusiones y sobre todo, acuérdate, sustentarlas. Así que muchas gracias, estimado Joel. Sí, Bienvenida, gracias, Adrián. doctor. No, gracias a ti por compartirme. Gracias, bienvenida, Maruca. Oigan, ayer cumpleaños Maruca. Maruca, déjanos verte en tu cumpleaños, en tu after. Si andas por ahí, ¿no? ¿Por qué les gusta tanto tener la cámara apagada? A mí me saca un poquito de onda porque no sé aquí. Bueno, yo a Joel lo entiendo, y aparte Joel no es de tener la cámara apagada. Pero sí me desconcierta un poco que estén las cámaras apagadas y yo digo, wow, ¿con quién estoy hablando, no? Bueno, para saber si están ahí. Bueno, chicos, pues continuamos. Ah, por cierto, ya está su tarea final. No sé si la pude subir a la plataforma o no, pero como quiera, ahorita se las comparto, independientemente de que esté en Moodle, ahorita se las comparto por el WhatsApp para que también vayan ya viendo de qué va. No es la gran cosa, pero sí implica un poco de reflexión, nada más, eso es todo. Así que no se mortifiquen tanto, acuérdense que carreras tan humanistas como estas más bien van de eso, ¿no? De formarnos criterios, de fortalecer nuestros ideales, nuestros valores, nuestras creencias, nuestra fe y todo eso, ¿no? Bueno, pues si me permiten, voy a empezar a compartir pantalla, estimados.
¿Podemos ver ahí la imagen? Sí, muchas gracias. Bueno, pues miren, el tema que nos ocupa hoy en nuestra tercera sesión y que no quise dejar pasar de lado tiene que ver con la libertad. En las sesiones anteriores mencionábamos conceptos, hablábamos de algunos elementos importantes, no sé, cosas en torno a esta moral, desde definiciones, objetos materiales, de estudio y todo eso. Hoy quiero que hablemos con base en esas reflexiones que realizamos en las dos sesiones anteriores acerca de los límites de la libertad. Como ya hemos dicho, el ser humano y la moral del ser humano tiene mucho que ver con la parte de la toma de decisiones. Y esta toma de decisiones implica, diríamos coloquialmente, pues una libertad de actuación. Y el ser humano decimos que ha nacido libre y se lucha por la libertad incluso, ¿no? Se han protagonizado y se han realizado grandes guerras, luchas y movimientos a todos los niveles en pro de la libertad. Entonces, ¿qué tanto es eso que defendemos y que llamamos libertad, ¿no? Porque pareciera que la libertad es que cada quien haga lo que quiera, pero resulta que no, que también la teoría, la moral fundamental nos dice que no necesariamente, la libertad es hacer lo que queramos, desde luego que no, sino que más bien hay que poner en práctica una serie de elementos. Hemos hablado ya de algunos, como por ejemplo la inteligencia, el razonamiento, el cuestionarnos, el argumentar, todos estos elementos que veíamos son importantes a la hora de querer retomar el tema de la libertad. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre cuáles son los límites de esta llamada libertad. Y vamos a empezar mencionando que podemos y debemos hacer una distinción de planos. Podemos hablar de tres planos principales para poder abordar este tema de la libertad dentro de la moral. Entonces, estos tres planos son primero que la bondad o la maldad es subjetiva, con las consiguientes discusiones sobre tal objetividad. Ahorita vamos a ver a qué me refiero, ¿no? Entonces podemos distinguir, el primer plano es que la bondad o la maldad es objetiva, es decir, existe independientemente de que yo la conciba o no. Sí, es decir, ahí está, la bondad existe, la maldad existe, independientemente de que yo la conciba, la piense, la distinga, ahí está. Entonces, por eso hablábamos la vez pasada, yo puedo hacer un acto que yo considero de buena fe, pero en realidad no, o bien yo por ignorancia puedo estar cometiendo algún acto que puede causar daño, puede ser perjudicial para otros y no me doy cuenta, pero en realidad esa maldad ahí existe, la haya yo percibido o no, entonces es un primer plan, ¿no? Esa parte objetiva. Y luego tenemos un segundo plano que nos habla de que la responsabilidad personal existe y también existe la culpabilidad al momento de hablar de la libertad. Entonces, la responsabilidad que yo tengo, es decir, acuérdense que responsabilidad lo estamos entendiendo como una capacidad de dar respuesta. Yo tengo una capacidad, yo soy capaz de dar una respuesta a mis acciones. Soy capaz de dar una respuesta a lo que se espera de mí, a mi papel, a mi rol. ¿Dónde? En la familia, en el trabajo, en la vida, en la comunidad. En todos lados yo tengo un rol o una serie de roles. Y eso implica cierta responsabilidad, es decir, capacidad de respuesta. Es decir, en un momento que se me cuestione, yo soy capaz de dar una respuesta al motivo o a las, no sé, elementos o factores que empujaron o me movieron a hacer tal o cual acción, ¿no? Y junto con la responsabilidad, que esa es personal, yo no puedo, bueno, esa responsabilidad tiene que ser mía, ahorita vamos a hablar también un poquito de eso, cuando la responsabilidad no es mía, y tiene que ver con la culpabilidad. Entonces, a mayor responsabilidad, mayor sensación de culpabilidad. Entonces, yo puedo decir que soy capaz de dar una respuesta si tengo también una sensación de culpabilidad, si no hago eso que se me ha sido encomendado o eso que yo considero que es bueno, que forma parte de la maldad o de la bondad. Entonces, cuando yo descubro que soy capaz de hacer algo, que debo hacer algo, estoy aludiendo a la parte de la bondad. Pero cuando yo descubro también que debo actuar con bondad,
también ahí va implícita la figura de la culpa. Yo no quiero sentirme culpable de, entonces eso también me puede mover hacia la bondad y también puede evitar mi movimiento hacia la maldad. ¿Se dan cuenta de lo interesante de esto? Entonces no podemos quitar el panorama de la libertad, tampoco como la maldad y la bondad, tampoco podemos quitar a la responsabilidad y a la culpabilidad. Tenemos entonces un tercer plano, la penabilidad social del comportamiento, y este es bien importante y tiene que ver también con los planos anteriores. La penabilidad social del comportamiento, ¿qué tanto me mueve el juicio crítico de los demás, lo que los demás digan, lo que los demás opinen de mí, qué tanta presión ejerce sobre mis acciones o sobre mi toma de decisiones? Entonces, si se fijan, todos estos conceptos tenemos que tenerlos en cuenta o habremos de tenerlos en cuenta a la hora de hablar de la libertad. Es importante tenerlos ahí. Entonces, cuando una persona nos habla, por ejemplo, sus hijos o sus estudiantes o sus subordinados, sus compañeros, yo soy libre de esto, sí, nada más que para hablar de libertad, pues tenemos que hablar primero de esto, ¿no? De distinguir qué es la bondad, qué es la maldad, qué es la responsabilidad personal y qué papel juega la culpabilidad y también qué tanta coerción ejerce sobre mí la penabilidad social del comportamiento. Históricamente hemos tenido posturas filosóficas que ignoran por completo o tienden a promover esa ignorancia sobre la penabilidad social del comportamiento. Dicen, es que tienes que ser genuino, independientemente de lo que los demás piensen de ti. Pues sí, pero también en esos convencionalismos sociales también tienen una función los convencionalismos, que son el propiciar las relaciones lo más armónicas posible, ¿no? El menor daño al otro. Y también fíjense, ahorita hay un caso muy viral. Hay un chico, no sé si hayan visto por ahí ustedes en las redes, digo yo porque sin querer llegó a mis manos, teniendo el celular en uso, la noticia de un chico que fue acusado penalmente de intento de feminicidio hacia una mujer de 52 años, porque la agredió de manera brutal. No sé si están enterados de eso. Es un muchachito que es influencer. Fofo Y Márquez. exacto, ándale, Joel, ¿tú sí estás enterado de esa situación? Sí, es de aquí de Guadalajara el muchacho. Ah, mira, no me digas. Bueno, pues imagínate nada más ese caso, ¿no? Cuando yo leía toda la noticia, no podía evitar pensar en todo esto, ¿no? En la penabilidad social, porque en una entrevista, bueno, en varias entrevistas, ellos aluden a eso. Es que no me juzguen como una figura pública, no me juzguen desde el linchamiento social, desde el hate, porque soy influencer, porque la masa está contra mí. Más bien, júzguenme como lo que fue, un acto real, ¿no? O sea, concreto. Pero bueno, pues ahí vienen muchísimas cosas, ¿no? Al final del día, pues creo que ya se le redujo muchísimo la condena que tenía como margen y bueno, pues no le fue tan mal a la criatura, ¿no? Pero no podemos evitar pensar en esto, en la penabilidad social del comportamiento. ¿Qué tanto la sociedad me va a penalizar o me va a aplaudir mi comportamiento? Entonces, cuando hablamos, insisto, de libertad, tenemos que hacer alusión a esta distinción de los tres planos. ¿Estamos? ¿Algún comentario con esto, chicos? ¿Algún ejemplo que les venga a la mente? Los escucho. Sí, Querida por Adriana, ejemplo, sí, adelante, Joel, disculpa. bueno, por ejemplo, en el pasado, te ponían las actas de nacimiento, la raza y el Sí. origen de la persona. Por ejemplo, le ponían raza mestiza, hijo natural, o ¿sí me explico? O hijo bastardo, incluso así le ponían. Y después se prohibió tener ese tipo de, o sea, que no se ponga en el acta de nacimiento nada en la que la persona ya empiece siendo discriminada o dañada por la conducta de sus padres, ¿no? O de sus antecesores. Por ejemplo, el estado de ilegítimo, pues no es culpa de él, sino es de la sociedad y de sus padres, ¿no? O sea, en que se daba. Entonces, todo ese tipo de cosas que eran como castigar a una persona en su acta de nacimiento, se quitó para que no se fuera, no Claro. se dañara su imagen. Y un caso positivo de esto mismo, en Francia
en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, los que defendieron al país, bueno, los que habían defendido, se ponían en sus actas, héroe de la patria, o sea, en sus actas de defunción o en las, etcétera, ¿no? Entonces, ese sí, ese era como un reconocimiento a su conducta o a su servicio, ¿no? O sea, él dio un servicio a la patria y está bien que en sus últimos documentos apareciera lo que había hecho, como un reconocimiento social a su conducta, ¿no? Entonces me vienen a la mente estas dos situaciones, ¿no? De cómo la sociedad en los documentos oficiales ponía lo bueno o lo malo y estigmatizaban a la persona a favor o en contra, bueno, por sus conductas éticas o la de sus padres, ¿no? O sea, como si había un reconocimiento social a la conducta de las personas, ¿no? Exacto. Muy bien, muy buenos ejemplos, Joel. Muchísimas gracias por tu participación. Sí, nos has ilustrado muy bien esta parte, ¿no? De lo que no era mío y que se me imputa, ¿verdad? Al final del día eran acciones de terceros. Y la otra parte que sí era mía y que fue también reconocida socialmente, ¿no? Y él lo ameritaba, porque al final del día ser un héroe, pues implica luchar por muchos, ¿no? Entonces, por eso también hay esta parte de la penabilidad social o el reconocimiento social. Muy bien, muchísimas gracias, Joel, muy amable. Pues si me permiten, continuamos y tenemos entonces ahora, ay, espérenme. Hay que hacer algunas precisiones importantes sobre la responsabilidad y la libertad de la gente. Es decir, el agente vamos a entender, por eso, cualquier persona que estamos en este ejercicio de la vida y en este reclamo o en este actuar en aras de una libertad que es mía y que, insisto, pues, cuántas acciones de todos los niveles se han realizado en pro de esta llamada libertad. Entonces, bueno, vamos a tomar en cuenta primero que la libertad humana es una libertad situada, es decir, tiene un lugar, ¿verdad? Una libertad encarnada, ese término es muy interesante, una libertad encarnada y una libertad que debe entenderse a través de la tensión entre determinismo e indeterminismo. Ahorita vamos a precisar un poquito qué entenderemos por determinismo y qué entenderemos por indeterminismo. Entonces, la libertad de los seres humanos podemos decir que es una libertad que está situada y también que está encarnada, o es decir, que debe entenderse a través de la atención de determinismo y un indeterminismo. Para desarrollar esta idea podemos distinguir dos caminos. El primero, señalar de una manera concreta cuáles son los factores deterministas e indeterministas que componen la libertad humana y cómo se interaccionan. Ahorita lo vamos a ver. Y la segunda es exponiendo de un modo formal el esquema tanto de los determinismos como de los indeterminismos. Y ahorita vamos a ver cómo podríamos nosotros trabajar o entender esta parte del indeterminismo y el determinismo. Entonces, eso obedece que digamos que la libertad humana es una libertad situada o encarnada. Vamos a ver de qué va. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, por lo pronto, el determinismo. ¿Qué vamos a entender por determinismo? Bueno, el determinismo, desde el punto de vista de la filosofía, es una teoría que establece una conexión necesaria de entre todos los sucesos y fenómenos y de su interdependencia causal. Es decir, un evento tiene una repercusión que va a generar una serie de movimientos a su alrededor. Entonces, afirma la condicionabilidad causal y universal de todos los fenómenos, es decir, todo obedece a una causa, nada surge por generación espontánea, al menos desde el punto de vista del determinismo. También el determinismo consecuente sostiene que la causalidad posee un carácter objetivo, es decir, existe independientemente de que se conciba o no se conciba, es real, está ahí, ocupa un lugar, un tiempo, un espacio, un agente de fuerza y ahí sucede el evento. Entonces, esto entenderemos por determinismo, una conexión necesaria de todos los sucesos y todos los fenómenos y una interdependencia causal, es decir, nada surge sin una causa. Diríamos entonces que somos una consecuencia de una serie de causas. Bueno, y entonces, ¿qué entenderemos por indeterminismo? Bueno, contrariamente al determinismo, el indeterminismo niega el carácter universal de esa causalidad, es decir, no hay una causa que genere
una serie de eventos, sino que más bien el indeterminismo sostiene que el curso natural de las cosas en el mundo no está subordinado a leyes, a una causalidad, sino que más bien existe el libre albedrío de que nada es dependiente. Entonces, fíjense que lo interesante, el primero dice que yo o pudiera entenderse desde el punto de vista de que mis acciones son movidas por otros agentes causales. Pero el indeterminismo me dice, sí, puede haber muchos agentes, pero al final del día tú eres la que decide, ¿no? Entonces, tú eres la que tiene el libre albedrío y eres tú quien puede decidir actuar o no. Entonces, eso es lo interesante de esta parte. El determinismo y el indeterminismo cuando hablamos de libertad. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto yo estoy presionado por, y bueno, y aparte lo mencionamos aquí ahorita, la parte dialógica entre estos dos, ¿no? Los esquemas en los que estos dos suceden. A ver, allá va mi pregunta para ustedes. ¿Cuál de estos o cómo creen ustedes que se relacionen estos dos conceptos o estas dos líneas de pensamiento? O bien, si guardan relación, o bien podemos concebirlas a unas separadas de la otra al momento de hablar de la libertad del ser humano. ¿Cuál puede ser su respuesta? Los escucho. Vamos a ventanear a Salvador, que acaba de llegar. Bueno, Joel ya nos ha hablado mucho, hay que darle tiempo también. Ah, María, ¿tú qué bueno, piensas? yo, Sí, yo adelante. por eso no participaba, porque ya había participado. No te apures, pues no veo otra manita levantada. Adelante. Ok, pues, bueno, sí, sí entendemos esta parte de que el ser humano está determinado por sus circunstancias, ¿no? O sea, no existe algo como la libertad absoluta, salvo la de Dios o la de sí, seres especiales, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo la libertad de volar o la libertad de hacer cosas que no estoy capacitado para hacer. Entonces, puede decirse que la mayor parte de mi conducta y de mi vida y de está determinada por condiciones previas, ¿no? El país en el que nací, la familia en la que nací, las oportunidades de educación que tuve. O sea, hay una gran cantidad de mi conducta está determinada por mi pasado y por mis circunstancias. Pero siempre debe de existir un poco de lo que sería el indeterminismo. O sea, si hay algo de mi conducta que sí depende de mí, porque si no, no podría ser responsable. Si toda mi conducta es determinada o es en un arco determinista, entonces no hay responsabilidad. O sea, yo no sería responsable de mis actos porque estoy totalmente condicionado a mi realidad, ¿no? A mis circunstancias. Entonces, si bien es cierto que la mayor parte de mis situaciones están determinadas, debe de quedar un margen para la libertad individual, para que exista responsabilidad. Entonces, como que la libertad sería más bien lo que yo hago con mis circunstancias, ¿no? O sea, obviamente que no tengo una libertad absoluta porque no soy un ser absoluto. O sea, yo estoy limitado por mi edad, por mi tiempo, por mi país, por mi condición económica. O sea, y sí estoy limitado, no puedo hacer lo que yo quiera. Pero dentro de lo que puedo hacer, las pocas opciones que tenga, aún así tengo la oportunidad de escoger en esas limitadas opciones, ¿verdad? Entonces no Y, existe la libertad, no existe la libertad absoluta, pero sí existe la libertad parcial. y fíjate que a lo mejor aquí el estoicismo nos diría, es que puedes trabajar el no desear algo que no puedes hacer. Por ejemplo, ahorita tú mencionabas algo bien importante. Tú mencionabas ahorita, yo no tengo la libertad de volar. Es que volar no tendría que ser una libertad, porque no es una opción para mí. No está dentro de mi naturaleza. Acuérdate cuando hablábamos de la ley natural. La ley natural es aquello que es propio del ente, del ser, de la gente, pues. Y volar no es propio mío. Mi cuerpo no está para eso. Entonces yo no puedo ni siquiera pensar o en aspirar a que yo con esto que tengo pueda yo volar.
No puedo aspirar a volar, pero no es una libertad. En todo caso, tengo libertad de idear y de tomar la decisión de armar algo para volar, ¿no? Y tan se ha tomado que tenemos aviones, que tenemos ahora muchas otras maneras, ¿no? Vendrán a su mente seguramente algunas de estos ejercicios que luego nos inventamos los seres humanos para poder experimentar la sensación más parecida posible a la acción de volar. Pero volar no tendría que ser en este caso una libertad, una decisión libre. Y tirarme al vacío sí puede ser una decisión libre. Tirarme al vacío sí, desde una postura indeterminista. Esa sí sería una opción libre para mí. Y yo puedo optar entre sí y no. Lo ideal sería optar por lo que es propio de mí, por lo que es propio de mi naturaleza, de lo que se me ha dado. Entonces yo no puedo volar, eso es real, pero sí puedo subirme a una de esos planeadores y experimentarlo. Ah, eso sí lo puedo hacer. Sí, o puedo lanzarme de un puente, como decíamos. Ok, puedo, a lo mejor eso es lo que yo quiero, ¿no? Y hablábamos un poco de eso en la sesión anterior, pero desde un término más triste, ¿no? Pero bueno, el punto es, sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Yo y mi libertad están determinadas por mi historia, por mi lugar, por las leyes, hablábamos ya, por mi pequeño sistema, por mi grande sistema, por esos convencionalismos, por esas leyes, por esas normas, también por lo que se me deja y no se me deja hacer. Todo eso está determinado, claro que sí, pero aquí yo los invito a que veamos un poquito más a profundidad el carácter universal de la causalidad. Y es que desde la ciencia decimos que no hay una causa que genere todo lo demás, sino que son varios factores que intervienen para que un fenómeno suceda. Entonces no hay que ser deterministas, sino que más bien podemos aspirar a ser un poco indeterministas en el sentido de que al final del día las cosas del mundo natural, no está subordinado a leyes. Fíjense, yo puedo decir que no quiero árboles en mi banqueta, en la banqueta de mi casa, y los quito. ¿Y si han visto cómo vuelven a salir? Y tenemos las florecitas esas que rompen el pavimento y las plantitas, donde se pueda, ellos brotan, incluso en las casas. ¿Sí les ha tocado ver en algunas azoteas que hay algunas plantitas por ahí incipientes? Bueno, es porque es natural, que cuando entran en juego ciertos elementos hay una reacción química, biológica, orgánica y surge la planta, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese carácter universal del curso natural de las cosas. Entonces decimos, por ejemplo, y también hay muchas teorías a este respecto, que cuando hablamos, por ejemplo, del matrimonio, que dices, no, hay quienes están a favor del matrimonio y hay quienes lo conciben como algo innatural, o sea, no tanto el matrimonio en sí, sino el hecho de mantener siempre una misma relación con una misma pareja. Dice, es que es antinatural. O el celibato, por ejemplo, también es antinatural. Bueno, todo esto ¿a qué obedece? ¿Cómo lanzo yo ese juicio de decir que tal cosa es o tal cosa no es? Bueno, lo lanzo en una primera reflexión observando lo que a la cosa o al ente se le ha dado por naturaleza. Ese es un punto de partida bien importante. Entonces, si yo regaño a un niño de 5 años porque está trepando una escalera y yo lo regaño y aparte lo golpeo porque cometió esa acción, oye, ¿quién es la que está mal? El niño tiene una curiosidad que le ha sido dada, tiene un razonamiento, tiene una necesidad de explorar, de conocer, de explorar su entorno para poder reconocerlo y entenderse él. Y las madres a veces pareciera que no entendemos esa parte, o las profesoras que queremos tener a los niños horas y horas y horas sentados en un banco sin moverse y nada más escuchando lo que decimos. Entonces, bueno, ahí viene un poquito eso. ¿Qué hace que las personas decidamos levantarme? Yo, por ejemplo, como el niño que se levanta a lanzar algo, empujar a alguien, pues porque está aburrido y necesita explorar, necesita entender qué está haciendo ahí. El mismo término escuela, ustedes saben que era históricamente, es un término que significaba todo lo contrario a lo que hoy entendemos por escuela. Entonces, ¿hasta qué punto hemos sido los seres humanos tomando esta posición determinista o esta posición de indeterminista y cómo estas van fluyendo juntas? Hay cosas que están determinadas, ya dijimos, por la naturaleza, ¿no? Por una causa también. Obviamente yo nací como una causa.
Hubo dos personas que un día decidieron tener una relación sexual y ojalá se haya decidido, si no se decidió, pues ni modo, ¿verdad? Qué doloroso, pero bueno, ya estamos aquí. Y entonces en eso, debido a esa causa, nací yo. Ahí necesariamente tiene que haber algo, tiene que haber necesariamente una fuerza prima que mueva. Pero luego hay otras causas que dicen, bueno, es que esos dos seres humanos decidieron hacerlo. Ah, muy bien, sí, pero el feto no decidió, sino que fue más bien otro agente el que decidió. Y ahí viene otra vez esa polémica de los embarazos deseados, de no deseados y todas esas cosas que luego ahora la bioética está retomando con mucha fuerza, ¿no? Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Qué piensan ustedes? Quiero escucharlos. A ver, adelante, chicos. Hay voces que no conozco. Por favor, ayúdenme a reconocerlos, ayúdenme a explorar el entorno en el que estoy. A ver, los escucho. ¿Quién va? Adriana, ¿qué opinas sobre todo esto? Pues sí, lo llevo mucho, bueno, ahorita que lo estoy escuchando, lo llevo mucho a lo que yo hago. Yo soy terapeuta. Ok. Entonces, em, hay muchas cosas que a veces decimos es que la quiero hacer, pero no puedo, ¿no? No puedo por ciertas normas. En la escuela, cuando estaba estudiando psicología, nos ponían mucho un ejemplo, que era, a lo mejor yo quiero salir desnuda a la calle, ¿no? Porque es algo natural, podría yo salir desnuda, pero hay algo también que me dice, no puedes, no lo tienes que hacer. Entonces, estaba tratando de hacer como ese ejemplo ahorita con el determinismo y el indeterminismo, ¿no? Hay cosas que a lo mejor sí quiero hacer, pero no puedo, no me lo permiten. Igual cuando llegan a terapia. Hay cosas que yo quiero hacer, que para mí son normales, pero para otras personas no. No sé, un ejemplo que tenía era una persona que llegó y me dijo, yo no quiero ir a ver a mi abuelita, ¿no? Yo no quiero ir a verla al hospital, pero todo el mundo me dice que tengo que ir, aunque no esté en la sociedad ahí viéndola, para ella ya hay algo que le dice, no, no tienes que dejar de ver a tu abuelita, ¿no? Y entonces es una controversia con ella misma. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Porque hay algo que me dice que tengo que ir, pero yo no quiero ir, ¿no? Entonces estaba haciendo como esa comparación un poco. Sí, es correcto, Adriana. Gracias por compartirnos. ¿Ves de todo lo que nos privamos cuando no las escucho? Muchas gracias por tu comentario. En efecto, y has aludido también ahí a la responsabilidad personal y la culpabilidad, has aludido también a la penabilidad social del comportamiento y has aludido también a la bondad o a la maldad objetiva como la distinción de los planos desde los cuales tendríamos que abordar la libertad. Entonces, yo quiero, me dicen que vaya, pero yo no quiero. Y ahí está esa otra parte, ¿no? La penabilidad social, qué es bueno y qué es malo, y cómo lo contemplamos desde ahí. Muy bien, muchas gracias, querida Adriana. ¿Alguien más, chicos? Salvador, ¿tú qué opinas sobre esto? Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. Oh, qué bueno que me pude conectar. Sí, qué bueno, estoy Ah, contenta. bueno, a lo que yo estoy entendiendo ahorita, yo lo he trabajado en consejería matrimonial y también en algunos dos, tres casos muy particulares relativos a la conducta de los jóvenes, en caso de delito. Entonces, el determinismo y el indeterminismo, como yo lo he adaptado a mi entorno. El determinismo se manifiesta en las conductas. Ejemplo de esto, un niño que crece en un entorno familiar disfuncional puede desarrollar problemas de comportamiento debido a la influencia de su entorno. Entonces, hay una causa, un factor que altera. Si bien lo decía ahorita la compañera, a veces lo que no deseamos hacer, lo hacemos y lo que no queremos, hacemos. Entonces, en el indeterminismo, una persona que decide dejar de fumar después de años de hábito a pesar de su entorno y su historia familiar pueden haber contribuido a la adicción, o prácticamente un estudiante que decide cambiar de carrera, en mi caso. este, o sea, hay una decisión de indeterminismo y creo que esto influye en las conductas, porque le decía, tuvimos ahí un joven que fue acusado de apuñalar
a su amigo, ¿no? Lo hizo como legítima defensa, defendiendo su propia vida. Entonces, en su desesperación, en su estado, no sé cómo se le pueda llamar allí, agarra un cuchillo, un cúter, y se defiende y lo navajea. Entonces, allí, entre esas conductas, y lo estamos viendo por este lado de indeterminismo, no lo tenía en mente, el joven tomó demasiado, lo empezó a insultar, él estaba en su juicio cabal y se defiende, pues, agresión, pero en un estado de desesperación agarra el cúter y lo navajea. Y no lo mató, pero uno, como defensor del delito de la persona, uno tiene que argumentar lo que justo ahorita creo que decía en la siguiente diapositiva. Hay una pena, hay una culpa, no sé si la puedo poner ahí, y creo que era el otro, donde tenía 3, 4, es ese, ¿verdad? La penabilidad social del comportamiento. Entonces, uno como defensor dice, bueno, tengo que argumentar, él estuvo eh, defendiéndose legítimamente porque había de por medio una agresión, ¿sí? Entonces, este es un hecho delictivo, ¿no? Yo lo estoy asimilando a las conductas delictivas, pero cabe mencionar que estamos hablando de la moral, o sea, es el comportamiento del ser humano. Entonces, dentro de las iglesias ocurren este tipo de acciones, a lo mejor no de delitos, de esa índole, pero sí cuestiones maritales, promiscuidad, entre otros temas de consejería. Yo lo estoy asimilando así, doctora, no sé si vamos bien o me salgo del tema, pero así lo estoy No, no, asimilando. vamos bien. Y también ahorita que tocabas ese punto de que en la iglesia se verá de otra manera. Bueno, es que acuérdate que van sumamente ligadas. A veces queremos separarlas y sí, habrá momentos en los que sí hay que separar las leyes de Dios o la moral cristiana o la teología moral y por otra parte la ley, la penalización, ¿no? Que ya Maruca también nos podrá hablar también mucho sobre esto. Pero también es muy importante entender, acuérdate que las leyes no surgen así como que de la nada. Las leyes también han tenido un proceso de creación. Entonces, la ley también tiene que ver con el comportamiento de la masa, el comportamiento común. Y el comportamiento de la masa en sus orígenes surge precisamente a partir de esa reflexión de lo que de la cosa es, lo que le llamaríamos la ley natural. Entonces, esa parte es importante, ir viendo cómo las leyes evolucionan. Y las leyes jurídicas, las leyes del hombre, pero también la ley religiosa. Miren, muy fácil. Por ejemplo, hace días yo me bromeaba con un compañero y él me contaba un chiste con un compañero de trabajo. Dice, el chiste que me contaba iba más o menos así. Decía que una vez llega a confesarse un parroquiano X, ¿verdad? Y le dice, oiga, padre, fíjese que ando muy apurado, ando muy distraído, no sé qué, y no encuentro mi bicicleta. Y el padre le dice, bueno, a ver, ahorita te ayudo, ahorita te ayudo a que recuerdes dónde dejaste tu bicicleta. Y dice, a ver, mira, vamos a empezar. Y empieza el padre a narrarle los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Alguien se lo sabe? ¿Nadie? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy bien. Le dice eso el padre y el hombre empieza a reflexionar y dice, pues no, no, en la iglesia, no, con mis papás, no, 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 padre, todavía no sé. ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Alguien se lo sabe? Paloma querida. No tendrás otros dioses. Sí, No tomarás ajá. el nombre de Dios en vano. Ajá, así es, no tomarás o no jurarás en el nombre de Dios en vano. Muy bien, y empieza a recordar, a ver, promesas, amigos. No, no, tampoco ahí, ¿no? Y luego dice, bueno, a ver, el tercero, santificará las fiestas. Dice, pues no, no, tampoco he ido a ninguna celebración, ni, no, la misa, no, no, nada de eso.
Luego le dice, bueno, a ver el cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. No, no he visto a mis padres, tampoco he andado por ahí, no he hablado de ellos, tampoco, no. A ver, ¿no matarás? No, pues no, tampoco, no. No recuerdo haber hecho daño a nadie de esa magnitud. Y luego él le dice el sexto, no cometerás actos impuros. Ah, ya me acordé donde dejé la bicicleta. Entonces, así es como funciona esta cosa, chicos. ¿Cómo estamos nosotros relacionando también esas leyes, no? El hecho de cómo estos lineamientos marcados no surgen por generación espontánea, sino que son prácticas que se descubren necesarias, prácticas que se descubren como convenientes, prácticas que se descubren como justas, como que también hasta, ¿por qué no decirlo? Para despertar las virtudes del ser humano, a lo mejor de una manera un tantito presionada, como es el ejemplo de la ley, ¿no? La ley, visto desde cierta perspectiva, nos obliga a ser virtuosos. Y miren, los mandamientos, imagínense, retomando este punto, ahorita que hablaban ustedes sobre la penabilidad social y todas esas cosas, ¿no? Si tomamos en cuenta los mandamientos y decimos, a ver, no matarás, no jurarás, no esto, y dices, pues no, nada de hecho eso, nada de eso he hecho, como en la lectura que veíamos la vez anterior, ¿se acuerdan del joven que llega y le dice a Jesús que qué tiene que hacer él para entrar a los reinos de los cielos o para ser bueno, ¿no? Entonces, esta parte contemplada así, desde el no matarás, no esto, no esto, pues no, nos dice, no somos culpables de nada. Pero si estos mandamientos los contemplamos desde el punto de vista del amor, nos vamos a dar cuenta de que sí afectan mucho, de que sí podemos encontrarnos culpables. Por ejemplo, del amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, en realidad a veces he preferido otras cosas sobre Dios, ¿no? Y ahí sí puedo encontrar, desde el lado de vista del amor, si estos mandamientos en vez del no los traducimos a la parte del amor, sí podemos encontrar mucha culpabilidad, sí podemos encontrar áreas de oportunidad para mejorar nuestro comportamiento. Por ejemplo, esta otra parte ay, se me olvidaron los mandamientos, no sé, el santificar a las fiestas, ¿no? Bueno, pues, ¿quién se encarga de santificar las fiestas? Yo prefiero irme a un baile y no me acuerdo ni siquiera de qué era el motivo, ¿no? Ahora las llamadas posadas, es una posada, pero en realidad no es posada, es una fiesta. Es una reunión de amigos donde se come, se bebe, se platica, se dan regalos, pero en realidad nada que ver con una posada como el evento tradicional que lo conocemos, ¿no? Entonces, podemos encontrar mayor carga de culpa si los mandamientos los traducimos a la acción del amor o desde el amor. Ahí sí podríamos encontrar unas áreas de oportunidad de mejora y de crecimiento personal de cada uno de nosotros. Eso nos lo diría la teología moral. Entonces, ahí tenemos también una ventana nueva hacia donde voltear para saber realmente quién soy yo y cómo soy yo. Porque desde ese punto de vista es como las encuestas que hacemos luego los que hacemos investigación, ¿no? A veces el cuestionario que nos mandan nada que ver con para medir una realidad. Miden todo menos una realidad que pretendemos, menos el fenómeno que pretendemos. A veces con los mandamientos nos sucede eso, no, pues yo soy bien bueno porque yo ninguna de estas cosas la hago. Pero a ver, tradúcela al lado del amor y vamos a ver que sí tenemos todavía ahí muchas áreas de oportunidad en el crecimiento personal y desde la moral y desde el punto que lo quieras ver, ¿no? Desde esos lineamientos tan genéricos que podríamos llamarle, referirlos de alguna manera, que son los mandamientos. Muchas gracias por tu comentario, estimado Salvador. En serio que lamento mucho perderme lo que tienen ustedes que decir. Muy bien, bueno, avanzamos entonces un poquito y tenemos entonces ya más o menos claro de qué va estas dos corrientes o estas dos teorías del determinismo y el indeterminismo, ¿no? Seguramente Héctor también podría decirnos mucho desde el punto de vista filosófico sobre estas dos corrientes, sin embargo, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a avanzar ahora a hacer una alusión importante sobre la hora de juzgar, ¿no? O juzgar el comportamiento humano responsable desde el punto de vista de la libertad. Ya dijimos, libertad, pero agregada a esos tres estadios que mencionábamos y a todos los elementos que agregábamos. Y vemos también que a la hora de juzgar el comportamiento humano responsable tendríamos que tener en cuenta una serie de factores. Y lo decían ustedes también en sus comentarios de manera implícita, lo dijeron.
y lo mencionaba particularmente Joel, el dato biológico corporal, que también lo mencionaba, creo que era Adriana, lo mencionaba también, el dato biológico corporal. ¿Puedo? ¿Cuáles son mis facultades? Lo mencionaba ahorita su compañero, el temor de sentirme agredido en mi integridad física y eso me ayuda o me empuja a defenderme y en esa defensa lastimo al otro. Lo lastimé con mi cuerpo, lo lastimé haciendo uso de mi mano, de mis músculos. Mi cerebro mandó una orden a todo mi cuerpo para que actuara en ese comportamiento. Entonces ahí tenemos esta parte, el dato biológico corporal para juzgar el comportamiento humano responsable. Si yo soy capaz, si esta estructura ósea y este cuerpo que habito es capaz o se muestra capaz de ejecutar tal o cual tarea, entonces eso sí es parte mía de mi responsabilidad, ¿no? Tengo que verlo, eso me agudiza la responsabilidad. Si yo no puedo, por una parte, moverme y tengo que caer en otras cosas, bueno, ahí también se minimiza la carga de responsabilidad. Otro punto que también mencionaba Joel de manera implícita en su comentario de hace rato era el dato sociológico. ¿Sí? La sociedad, la subcultura y la pequeña cultura que habitamos y la grande cultura también, qué es permisible y qué no es permisible. Y entonces esta parte también tengo que ligarla a la hora de juzgar el comportamiento humano responsable. El dato del pasado humano también lo mencionaban. Yo soy producto de una historia familiar y en esa historia familiar, les recuerdo aquella teoría que analizábamos y también mencionábamos en algún caso también al Emilio, también mencionábamos a los filósofos que nos dicen que el hombre es una tabula rasa que nace con su mentecita en blanco y está es como una pizarra limpia donde vamos a empezar a escribir una historia y cada una de las experiencias van a ir dejando una marca, ¿no? Entonces, esa parte del dato del pasado humano también es bien importante. Y no nada más mi historia desde que nací, sino toda la historia que hay atrás. Estoy viendo que aquí hay algunos psicólogos que pudieran hablarnos de eso. Traemos una memoria remota, una memoria arcaica, una memoria familiar. Hay una serie de hábitos que repetimos, hay una serie de hábitos, ahorita ustedes que están en esa parte del crecimiento personal, del acompañamiento, de la terapia, encontramos también a veces que es necesario detenernos y decir, a ver, familiarmente he venido repitiendo todas estas lealtades, es hora de terminarlas y de poder continuar con una vida más tranquila, una vida más responsable. Entonces, eso también es importante. Si se dice por ahí que un niño que trae una historia de alcoholismo en sus antepasados, en su padre, su abuelo, su bisabuelo, etcétera, tiene una mayor probabilidad de que él mismo se convierta también en un alcohólico. Bueno, pues es obvio porque obviamente se vienen repitiendo, perdón, estos patrones o estos hábitos al interior de la familia, ¿no? Estas acciones. La vez pasada hablábamos del acto y del hábito. Bueno, ahí está también este comportamiento reiterativo que se va normalizando y en esa normalización lo incorporo y ya es parte de mi personalidad. Entonces, bueno, además de esto tenemos también el dato del inconsciente, toda la información que ha sido registrada ahí en mi mente y que no la puedo traer a colación cuando yo quiero, pero que sin embargo ahí está e interviene a la hora en que yo actúo, en la hora en que yo tomo decisiones, en la hora en que yo tomo ciertas posiciones ante ciertos fenómenos o ciertos eventos, ahí también está esa parte de mí que no alcanzo todavía a comprenderla. ¿Sí? Entonces, bueno, todos estos elementos también nos hacen un reviraje hacia el indeterminismo y la decisión responsable. Entonces, aquí lo que hacen, les decía muchos terapeutas, es ese ejercicio de las constelaciones familiares, que también está tomando mucho auge. Tuvo un tiempo de mucha efervescencia, luego se detiene por un tiempo y parece que últimamente otra vez está regresando mucho a los acompañamientos. Esta parte y que no es aceptada, no es bien aceptada todavía por el campo de la psicología, ni tampoco por el campo de la religión, las constelaciones familiares, pero hay gente que cada vez se vuelve más fan de estas cosas. Nos dicen que hay que hacer un alto y hay que sanar esa relación con el padre, con la figura de la madre, para poder evitar y poder seleccionar qué de mi historia familiar decido poner en mi cesta de ahora en adelante y qué decido retirar. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con el juicio que hacemos para poder decir qué quiero para mí
y qué no quiero para mí, tengo que juzgar, es decir, emitir un juicio acerca de las acciones, acerca de los acontecimientos, de las vivencias y las experiencias, y luego, después de ese juicio que ya emití desde mi muy sincera y muy real introspección, ahora sí empiezo a descartar. Y también aquí viene una palabra bien interesante que es la voluntad y también el valor. El valor de deshacerme de todas esas cargas que ya no me están haciendo ningún bien y que sí me pueden estar causando algún perjuicio. Entonces vean otra vez lo complejo que es hablar de la libertad que a veces queremos hacer como que pues es mi cuerpo, mi decisión, pues hay tantas cosas de las que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta o no tenemos por desconocimiento, por lo que quieras, no las tenemos en ese contexto a la hora de emitir juicios y tomar decisiones. Entonces es muy importante voltear a ver hacia todos estos ángulos cuando hablamos de la libertad de la cual se le exige una respuesta al ser humano, es decir, la libertad con responsabilidad, porque si no hay libertad con responsabilidad, si no pasa por el plano de la inteligencia, como veíamos en las sesiones anteriores, no es libertad, le llaman luego coloquialmente libertinaje. Bueno, tenemos entonces algunos rasgos fundamentales, bueno, de comportamiento moral. Antes de esto, ¿alguien tiene algún comentario hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? Ok, gracias, Salvador. Bueno, avanzamos entonces hacia los rasgos fundamentales del comportamiento moral. Y tenemos primero que hay que el comportamiento moral podemos decir que es una serie de dinámicas, es decir, implica un movimiento, ¿sí? Un movimiento de la persona, es decir, una conducta que se realiza y que se observa. Entonces, para que el dinamismo del comportamiento pueda realmente ser calificado como humano y responsable, hay que tener en cuenta algunos rasgos que son imprescindibles. ¿Cuáles son algunos de estos rasgos? Bueno, primero, ha de tratarse de un comportamiento suficientemente consciente, tanto si nos referimos a la conciencia psicológica como a la conciencia moral, es decir, la conciencia del conocimiento de la acción que estoy cometiendo, que estoy haciendo, como de la repercusión moral, del deber ser y no deber ser, desde lo bueno y desde lo malo. Desde esa parte tengo que tener yo esta conciencia o estar en ese plano de poder decir, tengo un comportamiento que yo, por voluntad mía, lo estoy haciendo y también un conocimiento de eso que estoy haciendo, qué es, cómo se llama, para qué lo quiero y también una conciencia moral, ¿es bueno o es malo? ¿Hacia dónde se inclina más? Y otro punto importante también es que ha de tratarse, además, de un comportamiento interiorizado, lo cual quiere decir que el ser humano acepta o interioriza el valor ético que incluye su opción, es decir, otra vez, ¿estoy actuando mal o estoy actuando bien? Y no nada más, bueno, eso viene a colación de lo que les decía hace ratito, de los mandamientos. Así a veces vamos con las leyes, ¿no? Por eso las leyes te dicen una cosa, pero tienen 1000 desgloses en el inciso A, en el inciso B, en el inciso C. Es decir, porque no es la generalidad, pero hay también otras particularidades. El caso de la ley es que tiene que ser impermeable. Y el chiste de los defensores y de la abogacía es encontrar esa permeabilidad. Fíjense cómo hemos llegado a eso. No tanto hacer justicia o acercarme a la verdad, sino hacer que la verdad sea de mi cliente. Y eso lo logro con encontrando esos puntos donde pudiera encontrar permeabilidad en la ley. Al final del día, en la moral, yo, con conocimiento íntimo, interiorizado de mi acto, puede la ley decirme mil cosas, pero al final del día, ¿con qué sensación me quedo yo? Esa sensación es de que hice algo bueno o de que hice algo malo. Y eso es lo que a veces es preocupante con algunas personas, porque les puedes dar 1000 sentencias y nunca entendieron cuál era el motivo de la penalización, ¿no? O nosotros cuando decimos pecados, pues pecados cuáles, ¿no? O yo pecador como para qué, o yo necesidad de ser salvado o salvo como para qué, porque todavía no entendemos quizá desde el punto de vista religioso al menos la necesidad
de actuar bien o de actuar mal, únicamente vamos por ahí, o damos por hecho que siempre, siempre, siempre somos muy buenos. Y quizás sí, pero se trata de, acuérdense, no nada más desde el punto de vista teológico, no nada más de ser buenos moralmente, sino de aspirar a la santidad, de ser salvos. Entonces, eso ya implica un comportamiento más fino, eso ya implica una responsabilidad mayor. Entonces, si yo soy seguidor de una religión, obviamente voy a tener más exigencia conmigo y tengo que tener también más conciencia, más noción más noción consciente desde el punto de vista moral y psicológico, y también tengo que tener esa interiorización de cómo concibo yo el acto del que estoy siendo partícipe. ¿Con qué sensación me quedo al final del día? No me importa ahorita lo que digan los demás, yo con qué sensación me quedo. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Pude mejorarlo? ¿Me siento culpable? Eso tiene que ver otra vez con la culpa. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario, chicos? ¿Vamos bien? Ok, gracias. Avanzamos entonces y tenemos el punto 3 que nos describe que ha de tratarse de un comportamiento voluntario y libre. Otro punto bien importante. Un comportamiento que sea voluntario y que sea libre respecto a cualquier tipo de coacción extrínseca y aún respecto a un eventual constreñimiento intrínseco. Entonces, otra vez volvemos al asunto de la libertad. Si yo cometo alguna acción, fíjense, por ejemplo, cuando somos bien buenos, porque mi mamá me mira a los ojos, me hace gestos y me amenaza, ¿no? Ya sé que con la mirada esa significa si no te estás quieto, te va a llover la chancla al rato. Entonces, bueno, ¿es un comportamiento libre? Pues no, y este ha sido también un tema de diálogo entre educadores, entre psicólogos, entre sociólogos, entre religiosos incluso. Ese comportamiento que enseñamos en las escuelas, esa obediencia exacerbada de la que nos enseñaron cuando éramos niños, hasta qué punto era bueno, hasta qué punto era malo, ¿no? ¿Qué consecuencias ha traído esa obediencia ciega, ¿no? Y cuántas cosas también delicadas, dañinas, tóxicas, se han cometido en aras de esa obediencia. Entonces, bueno, por ahí todavía en algunas en agrupaciones, por no decir ya términos más específicos, todavía se sigue apelando mucho a la obediencia. La obediencia es una actuación ciega, que no se cuestiona, que rechazaría de entrada todos estos puntos que acabamos de analizar ustedes y yo. No hay lugar para ellos desde este punto de vista de la obediencia. Y luego por ahí nos dicen, el que obedece no se equivoca. Pues no, porque ahí no hay voluntad. No hay ejercicio de la voluntad, no hay ejercicio de la libertad. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos fenómenos de los que hemos sido partícipes y nos han sido inculcados como verdaderos, como legítimos, como inmejorables, hoy en día están en una tela de juicio. Hoy en día se cuestionan, ¿por qué? Pues porque hemos sabido de generaciones que ahorita estamos precisamente rechazando o están rechazando muchas de estas pautas de comportamiento que a nosotros nos fueron inculcadas. Y siempre la defensa es, y yo lo hice y mírame cómo estoy. Y sí, bueno, hace poco me decía una señora ya de edad avanzada, sí, pero gracias a esas chanclizas y gracias a esas golpizas que me dieron mis padres, pues ahora soy lo que soy. Y yo le comentaba, sí, estoy de acuerdo, pero quizá también no eres lo que no eres. O sea, quizá pudiste haber sido otra cosa, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, claro que no, pero siempre está esa opción, ¿no? Al final del día, yo soy lo que soy gracias yo soy la mejor versión de lo que me dejaron ser de mí, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de esta voluntad, de este comportamiento voluntario libre, ahí tendría que analizarse, claro que sí, a la hora de hablar precisamente de este juicio. Adelante, Paloma, te escuchamos. Disculpe, ese también podría ser un ejemplo de lo que nos acaba de explicar, ¿no? La forma en que fuimos educados. Este, y nosotros podemos hablar a cómo fuimos educados
en nuestra cultura, pero ya conociendo otras culturas, la forma de educar pues es totalmente diferente, ¿no? Y no significa que esté bien o que esté mal, sino que simplemente pues es muy diferente. Y, Sí, y acordándome un poquito, la vez pasada en alguna de las clases alguien preguntaba que qué pasaba cuando las personas no conocían la ley, en este caso los mandamientos. No me acuerdo si fue en esta clase, pero bueno, en fin, estaba hablando ahí con Ariel y me dijo, mire, léase el de Romanos, el libro de Romanos, ahí habla bastante de la moral. Entonces ya pues me puse a darle una repasadita a, a este libro y me encontré un versículo que me gustó muchísimo y dice que en Romanos 2 del versículo 15 al 16 dice que todos llevamos una ley escrita en el corazón y que nuestra propia conciencia lo comprueba y nuestros propios pensamientos nos acusarán o nos defenderán. Entonces ahí entra un poquito otra vez en eso de que lo que estoy haciendo está bien o está mal, independientemente de que si conozco la ley o no. No sé si quedó un poquito claro. gracias, Paloma. Sí, es bastante claro y sobre todo abona mucho lo que comentábamos hace ratito. Al final del día, lo que más pesa es con qué sensación me quedo yo. Sí, porque yo puedo ser juzgada por la ley, puedo ser juzgada por la ley de la religión que ustedes quieran, pero al final del día, ¿con qué sensación me quedo yo? Y aquí lo interesante es, por eso retomamos este punto, lo interesante es que detrás de esa sensación con la que yo me quedo, ha habido un proceso de formación. Y a veces este proceso de formación no ha sido del todo neutral o del todo objetivo. Puede ser juzgado o sesgado. Por eso lo delicado de la tarea de papás, de educadores, de líderes religiosos, es una tarea muy delicada, la de formar esta personalidad o de contribuir a la formación de la personalidad del ser humano. Adelante, Héctor, te escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, estaba escuchando, no quise interrumpir antes, maestra, en lo que intentaba hilar, pero mire, hay un concepto que ha resonado y que creo que conecta aquí muy bien, que se llama morfogénesis. Hemos estado hablando de las condiciones que crean, condiciones internas, condiciones externas, sí, que generan, que convergen en el ser, sí, en lo que somos, Ujú. sí. Y nos dice que es la modificación de las estructuras internas, ¿sí? Es el proceso por medio del aprendizaje generado con la retroalimentación con el entorno. Esto lo menciono también por ahorita lo que estaba mencionando Paloma sobre las culturas, ¿sí? Con lo que mencionaba hace rato también el compañero Joel con respecto al, a las leyes que hay en donde nos desenvolvemos, ¿sí? Definitivamente podemos de la forma en que fuimos no concebidos de la manera, bueno, sí también tenía que ver la forma biológica, pero lo que converge para que nos formemos el día de hoy, sí, en ese momento define lo que somos en la actualidad. Este, y también con respecto a, ahorita que estamos hablando de la libertad, sí, pues lo dice Sartre, ¿verdad? Que el hombre está condenado a ser libre y no debemos de olvidar de que la libertad es el camino hacia la verdad, ¿sí? A esta verdad que tanto eh, queremos llegar, ¿sí? Pues de momento sería todo este concepto de morfogénesis, yo creo que ensambla muy bien, ¿sí? Por las cuestiones multifactoriales que empujan, ¿sí? A esta convergencia de fenómenos que somos nosotros, eh, fenómenos biológicos, fenómenos
culturales y ideológicos, o sea, toda esta grandeza de lo que somos, ¿sí? Complejidad de lo que somos. Exacto. Sí. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Aprecio mucho tu comentario. Y sí, en efecto, esta parte de la morfogénesis que habla de la transformación del organismo, del ser biológico, ¿no? Desde el desarrollo embrionario, ese es el inicio. Ahí viene todo, ¿no? Todo la carga histórica, la carga de la emoción de la persona, de la madre en el momento, o sea, todo se acumula ahí. Muchísimas gracias, Héctor. Adelante, Joel. Y luego Salvador, o quién fue primero, no sé. Solo un aspecto de lo que, no todo lo que comentó el compañero Héctor, Ujú. pero solo un aspecto. Yo, ahorita que está hablando él, en una de las partes me acordé de un versículo que dice que educa al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. O sea, educa al niño en su camino y cuando sea viejo, y no se apartará de él ni aun cuando sea viejo. Esa parte de que sí nos va, aquello que está en en las partes iniciales, luego ya forma parte de nuestra esencia, ¿no? No sé si también decían que infancia es destino, ¿no? Recuerdo una frase parecida. Sí, es correcto. Muy bien, muchísimas gracias, Joel. También aprecio mucho tu comentario, siempre interesante. Salvador, adelante. Sí, yo creo que yo difiero de lo que decía usted. Adelante. Bueno, el comentario, ¿verdad? Dice, podríamos ser mejor si no nos hubieran golpeado. En- No, Estamos, diferente, otra cosa, otra cosa. bueno, a lo mejor bien o mejor o peor, ¿verdad? U otra cosa. Al que voy es que, pues no es culpa del padre, fue falta de educación, comisión por omisión o inverso, porque estamos adaptando, o más bien la palabra adoptando, una educación que no es de México, es una educación de otros países. Si más bien de los años 60 para acá tenemos una educación muy adversa, muy pobre, ¿no? Raquítica, y de ahí aprendimos, y como decía usted, se basa en la ley. ¿En cuál ley? Pues establecida por el Antiguo Testamento, porque se tenía que dar a respetar, y creo que son las normas de conducta delante de Dios para conducirnos bien. Recordemos que el derecho estudia, bueno, yo estoy asimilando mucho al derecho, porque a fin de cuentas son las conductas. Y el derecho regula la conducta del ser humano. No puede haber libertinaje en el mundo, Tu nombre lo debe haber dice, así normas. es. Y quizá atente contra lo que no queremos hacer, precisamente lo que usted mencionaba. Y fuimos entrenados o educados bajo sangre. Decía por ahí una frase, que la letra con sangre entra, ¿cierto? Y entonces, yo creo que estamos asimilando una conducta educativa errónea, lo estamos mejorando, porque ya actualmente en las instituciones han adaptado ya lo que es el tema emocional. Estamos hablando de hace, ¿qué? 5 o 7 años que apenas se está aterrizando en México. Entonces, yo le voy a la culpa educativa, porque México no tiene propuestas educativas desde el ámbito básico, ¿no? Y el otro punto es lo que mencionaba la compañera. Sí, bueno, yo lo entendí así. ¿Qué pasa si alguien peca, si no conocía la ley? Bueno, creo que el delito es el delito es como la cosa que se omite, si por intuición la sabemos, pero no la reconocemos o no la aplicamos como debe ser. Dice el dicho por ahí que tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. Hay una complicidad. El que lo mató sabía que lo iba a ocupar para comer, pero el otro lo acompañó sabiendo que le iba a tocar parte. Entonces, yo me preguntaba lo que dice la compañera. Antiguamente los que murieron conocieron la ley, la vivieron tal cual, pero conocieron a Cristo. ¿Cómo serán juzgados? No sé si usted mencionaba o alguien mencionaba ahorita que serán juzgados por sus propios pensamientos. Creo que la compañera. Entonces me quedo con esa pregunta, bueno, ¿cómo fueron juzgados?
había una ley marcial. Si ustedes han escuchado que en todo mundo la ley era, me fue el concepto. Es todo lo contrario hoy. Creo que el del 2013 para acá hubo una modificación de ley, ¿sí? Este, y ahora no se juzga simplemente, se demuestra hasta que haya culpabilidad. Anteriormente no, era más coercitivo. Entonces, hay un esquema allí, ¿no? De conducta, eso es lo que estoy Sí, claro, explicando. cuando hablabas, perdón. Cuando hablabas de la ley marcial, pues sí, es el estado de sitio, ¿no? Ya a ese grado llegamos ya, cuando hablamos de ese tipo de ley. A lo mejor nosotros no hemos vivido todavía esa experiencia, pero sí, obviamente la ley pues está ahí para marcar las pautas, ¿no? También o sea, acuérdate que todo esto lo estamos contemplando desde el punto de vista de la libertad. Entonces, esa libertad que no puede ser de entrada, esa postura coloquial de déjame hacer lo que yo quiera porque es mi decisión y es mi libertad. Es tu libertad, lo que vamos a ver, y es una decisión, y es respetable, y es responsable, y es moral cuando ha habido todos estos elementos. Cuando es un acto consciente, cuando sabes qué estás haciendo desde el punto de vista psicológico y moral, y también atravesado ya por un proceso de introspección tuyo, es decir, sabes lo que es bueno, sabes lo que es malo. Y acuérdate también por ahí teníamos también continuando con los estoicos, una postura de los hedonistas, que creo que la comentábamos la vez anterior, ¿no? Que los mismos hedonistas nos decían, pues acepta el dolor o bien rechaza el dolor. Y dicen, rechaza el dolor cuando el disfrute del placer te va a generar, el disfrute del placer es mayor al dolor que te va a generar. ¿Sí? Entonces, esa es una postura hasta cierto punto que resume un poco lo que estamos diciendo. Para poder decir que actúo responsablemente, tengo que estar consciente de que lo que hago va a tener una consecuencia y que a lo mejor esa consecuencia no va a ser del todo grata y que eso, pero la puedo aceptar si el goce, si el disfrute va a ser mayor a ese sentimiento, ¿no? No grato que me va a generar. Entonces, también nos puede hablar hasta cierto punto de una responsabilidad, como lo hacemos por ahí ahorita que hablaban de refranes, ¿no? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Bueno, eso ya dependerá de la decisión. Pero si yo conozco esto, si yo sé que quiero hacerlo y que me va a gustar mucho, pero que va a tener una repercusión negativa, pero que va a ser menor que el placer que me genera, bueno, ya lo estoy haciendo todo ese procesamiento, ¿no? Ya hay ahí un proceso mental que se me exigiría en el momento de dar una respuesta. Entonces es básicamente esta parte de la que estábamos hablando. Muchas gracias, Salvador. Muy interesante tu comentario. Bueno, el punto 4 del que abordábamos es que ha de tratarse en consecuencia de un comportamiento que sea imputable y tiene que ver con lo que decías tú, es decir, que puede atribuirse a una persona como responsable de tal actitud u omisión, de tal deseo o proyecto, de tal resentimiento o de tal nostalgia. Entonces, bueno, a ver, resumiendo. Para que el dinamismo del comportamiento pueda realmente ser calificado como humano y responsable, se requieren algunos rasgos imprescindibles y hemos mencionado hasta ahorita 4. 1. Ha de tratarse de un comportamiento suficientemente consciente, tanto si nos referimos a la conciencia psicológica como a la conciencia moral. Número 2, ha de tratarse además de un comportamiento interiorizado, es decir, procesado mentalmente, lo cual quiere decir que el ser humano acepte o interiorice el valor ético que incluye su opción. ¿Qué valor estoy manifestando en la opción por la que estoy optando? Luego nos dice que ha de tratarse de un comportamiento que sea voluntario, yo quiero, y que sea libre, nadie me está forzando, respecto a cualquier tipo de coacción extrínseca o aún respecto a un evento de constreñimiento intrínseco. Es genuinamente libre, es mi decisión, ya lo determiné que así quiero que sea. Y por último, ha de tratarse en consecuencia de un comportamiento imputable, es decir, que si hay necesidad de algo, yo soy la responsable. Tengo que estar consciente de eso. Se me puede atribuir a mí la responsabilidad de tal o cual actitud u omisión en su caso, ¿sí? De tal o cual deseo, o de tal o cual proyecto, o de tal o cual resentimiento o nostalgia.
Por eso también luego en la ley tenemos un autor intelectual y un autor material. Es decir, aquí yo soy el autor de todo, ¿sí? Y conozco esa responsabilidad. Y si aún así decido actuar, dale, estoy siendo responsable, ¿sí? Si yo lo hice, bueno, fue mi decisión. Así es esto. Bueno, ¿quedó claro entonces? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, hablando de esto, hablando de la responsabilidad moral, hay 4 elementos que constituyen la esencia, dirían otros, el meollo de esa responsabilidad social. 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Bueno, el primero es que la responsabilidad es ante todo autorresponsabilidad que afecta al sujeto mismo, por lo que se refiere a acciones conscientes y libres. Sí, ese es, antes de que el otro me haga responsable, como ahorita veíamos, yo soy autorresponsable. Para llegar a lo otro, primero tengo que llegar a esto. Yo soy responsable. Y 2, la responsabilidad dice siempre dialogicidad, que es lo que comentábamos al principio, querido Joel. Es decir, una respuesta a alguien, sea este entendido en el plano horizontal, como el hombre con el que nos sentimos comprometidos, o sea entendido en una dimensión vertical, como el Dios que dirige una llamada al hombre creado. Tiene que ver con un poquito con lo que tú decías al inicio de la clase, con los mandamientos y la decisión de Moisés o la postura que tomó Moisés. Entonces, la responsabilidad dice siempre esta parte de dialogicidad, es decir, de capacidad de dar una respuesta a alguien que puede ser en un plano horizontal a mis iguales, a los mortales, a los hombres como yo, o también en un sentido vertical de darle una respuesta o una dialogicidad, de entablar un diálogo con una figura de superioridad que dirige una llamada al hombre creado. En este caso, pues podemos hablar perfectamente de Dios o de la figura que ustedes le quieran poner según la línea de pensamiento que ustedes sigan. Entonces, dense cuenta de esta parte que también es importante. Estos 2 primeros elementos de los 4 que constituyen el meollo, la esencia de la responsabilidad moral. Primero es una autorresponsabilidad, luego es una dialogicidad con el hombre y con Dios. Y vamos a ver que el tercero tiene que ver precisamente con la responsabilidad que hace también referencia a algo de lo que hay que responder. Ese es el acto en sí, la tarea misma. De ahí que pueda ser entendida como una tarea, como una vocación histórica, a la vez personal y a la vez comunitaria, porque soy yo y la estoy haciendo en atención a algo o a alguien. O en atención a, cuando digo atención a algo, a alguien, puede ser para mí muy personal punto de vista, ¿eh? No tiene que ser como que para algo muy bueno, no, no, para mí, para mis planes. Entonces, eso es parte de esa responsabilidad, algo a lo que hay que responder, y esto es entendido como esa acción, como esa tarea, como ese proyecto, como esa idea que ya tengo en mente, que puede ser como una vocación histórica, como un acto que puede ser benévolo, pero que también puede ser un acto perverso. ¿Por qué no? ¿Cuántos líderes no hemos tenido que han hecho cosas perversas y han hecho un liderazgo excelente? Bueno, pareciera contradictorio, bueno, pero sin embargo así es. Entonces, esa vocación que puede ser histórica, es decir, porque repito patrones, porque es lo normal, porque es este regreso del héroe, por tantos ya esquemas establecidos, pero también puede ser personal y también puede ser comunitaria, esta tarea que yo hago. Entonces, el último de estos elementos es, finalmente, la responsabilidad evoca una estructura objetiva que se presume como condición o se sigue como un resultado, unas determinadas mediaciones verbales o gestuales que constituyen el medio imprescindible, condicionante y modificable a la vez de toda respuesta humana. Vean, aquí se resume casi creo que todo lo que hemos hablado. Evocar a una estructura que es objetiva, que existe, quiera o no existe. Es que no lo pensé, pues no lo pensaste, pero ahí está. El acto se hizo y ese es todo el esquema de acción y de pensamiento que se siguió.
Por eso luego vienen también los psicólogos volviendo al caso de los delitos que mencionaba hace rato Salvador. Por eso hay toda también una teoría del caso, por eso intervienen también los peritos, por eso intervienen también la parte de la psicología, los psicólogos que arman toda esa estructura, detectan cuáles son los posibles padecimientos mentales que orientaron la situación, la personalidad. O sea, se estudia el fenómeno desde todas sus aristas, si se fijan. A veces lo que podemos desde la religión, y luego entra también la religión, ¿no? Entra también esa parte de la absolución, bueno, es que acuérdense, este es un fenómeno bien interesante el hablar de esa moral. ¿Hacia dónde me lleva la moral? Me puede llevar hacia un lado muy virtuoso, pero también me puede llevar hacia un lado completamente inesperado, de un dolor que nunca imaginé, de un dolor que no nada más es para mí, para el actor, sino para todos los agentes que están alrededor o periféricamente, junto al actor, perdón. Entonces, este es el punto, esa responsabilidad que evoca una estructura objetiva que se presupone como una condición o se sigue como resultado, es decir, unas determinadas mediaciones verbales, lo que se dijo, lo que se hizo, gestuales, las actitudes, comportamientos, tareas que constituyen el medio imprescindible, condicionante y modificable a la vez de toda la respuesta humana. Entonces, toda esta parte de la introspección, toda esa parte que el pensamiento hace o no hace, y sí lo hace, pero a veces no alcanzamos a distinguirlo, y ahí está, pero no somos conscientes. Por eso, entre más sabemos, más responsables somos. Esa es la cosa. Y más imputables puede ser la culpa. Esa es la cosa también. ¿Sí? Bien. ¿Comentarios, dudas, chicos? Los escucho. ¿Vamos bien? ¿O nos regresamos? ¿Vamos bien? Bueno. Bueno, aquí seguimos con la responsabilidad moral. Ya no me voy a detener con esto porque es un poquito, adelante, Salvador, te escucho con gusto. Disculpe, ¿qué tan Adelante. viable es juzgar públicamente o secretamente algún caso en el tema eclesiástico? Todo va a depender del contexto. ¿Cómo lo considera usted? Por favor, Salvador, ¿puedes repetir la pregunta? Porque no sé los demás, pero se escuchó un poquito turbio el audio. ¿Otra vez, por Le favor? voy a subir volumen. Bueno, Gracias. ¿cómo considera usted juzgar un caso de conducta dentro de la iglesia, de manera pública o de manera secreta? ¿Qué tan viable puede ser de acuerdo a su contexto? Mira, por ahí se dice, se felicita en público y se reprende en privado. Si eso decimos desde un punto de vista ordinario, imagínate desde un punto de vista religioso. Yo pienso que son cosas muy íntimas y muy privadas. Ahora, si se trata de un colectivo, o sea, tienes que ir, y esto es un principio, ¿no? De que usamos mucho desde la educación, la psicología, la ley, tienes que ir con el actor. Y ahí al actor hay que decirle, pero eso de juzgarlo públicamente, oye, me suena como al medievo, me suena como a los linchamientos de la Santa Inquisición. Bueno, yo hago el comentario porque, bueno, hay cosas que se juzgan dentro de la iglesia. A ver, ejemplifícame, por favor. El apóstol Pablo decía, si ustedes tienen un conflicto, ¿por qué ir a las leyes? Antes ustedes tienen Ya te entiendo. la facultad de dirigirlos dentro de la iglesia. Claro, Todo va a claro. depender del contexto. Ahora, si bien es cierto, qué bueno que mencionó, antes la ley era inquisitoria. Hoy Ujú. es acusatoria. La acusatoria es pública. Se manifiesta en los juicios orales. En el inquisitorio no era más secreto, más torturador, más inquisitivo, coercitivo. A eso iba. Ahora, Genial. dentro de la iglesia se genera una conducta inmoral. Bueno, tendremos que juzgarlo. Obviamente tenemos que ir con el actor, tenemos que estar los testigos, los ancianos, las personas involucradas del hecho.
Mi pregunta era si es viable o no. ¿Por qué? Porque yo decía en una predicación que yo tenía, si yo soy factor del pecado, háganmelo saber, y si es necesario que me lo manifiesten en público, háganlo, porque soy una persona pública, soy un servidor público desde el punto de vista social, ¿verdad? No van a juzgar la sociedad, van a juzgar ustedes en una junta, en una reunión, no sé, cómo vaya a ser. Esa era mi pregunta objetiva, entonces a eso iba. Sí, pues bueno, mira, yo no tengo la suerte de ser, como tú. O sea, por ejemplo, dirigirme a una audiencia, ¿no? Yo trabajo con un grupo también, con un grupo de mujeres. Ahí hago mi labor social. Trabajo con un grupo de mujeres que han sufrido algún tipo de pérdida y les doy acompañamiento, etcétera, etcétera. Esa es mi labor social, además del trabajo. Participo con alguna comunidad que no precisamente es o sea, las dos comunidades con las que participo no son de la misma línea de pensamiento religioso. Yo me considero muy abierta. Al final del día lo que yo busco es un ser humano pleno. Y yo busco un ser humano que respeta. Y yo busco un ser humano en crecimiento. Y agradezco mucho todas las cosas que me sirven para el crecimiento personal. Entonces, desde ese punto de vista, desde mi comunidad, pues sí, claro, o sea, si tú dices yo soy una figura pública, pero eso no quiere decir que se me pueda juzgar en público, o sea, también puedo yo recibir mis observaciones. Luego le llamamos evaluación y lo hacemos Sí, también, esa es nuestra evaluación, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo mi tarea? Pero si te fijas, las encuestas se dan en privado y se mandan en privado y luego ya yo tomo y doy ese resumen, ¿no? Yo ya hago mi evaluación, pero yo te voy a decir por qué no me gustaría que fuera público, porque estaríamos cayendo en los linchamientos otra vez. A veces las pasiones se exacerban y vienen se nos salen de control las situaciones. Acuérdate cuántos linchamientos no ha habido, nada más por una opinión que se generaliza, la masa se enardece y ahí mero. El mismo Jesucristo, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y por más que Pilato decía, oye, no, pero mira, Barrabás ha hecho esto, crucifícalo. Queremos al Nazareno, crucifícalo. Y ahí está la masa enardecida. Adriana, adelante, te escuchamos. disculpe, Sí, realmente estamos en una nueva época digital donde hoy los jueces es la sociedad, y no esperan ni analizan ni tienen argumentos ni se fundamentan en nada, juzgan a través de las redes sociales y desde ahí crean un estado social te- de conflicto. Ahora, ese es uno, es lo que estamos viviendo, nuestros hijos, nuestros jóvenes, todo mundo. Otro, hay algo que todavía no sale a actualizarse, hay algo que todavía no está al margen de lo que es la educación moral. Hablemos de las comunidades, mis respetos por las comunidades, trabajan excelente, pero ellos se basan en usos y costumbres, y un juicio lo hacen a través de una asamblea, aún basan todavía prácticamente en el linchamiento. Estamos hablando de esta época. Entonces, claro, sí. estamos hablando de un 50% que está acá y entiende ese concepto, pero el otro resto aún no. Mi trabajo es eso, concientizar a los jueces, trabajar con ellos, hablar con ellos, Mira, qué hacerles interesante. entender el código civil, el código penal. Bueno, ya me estoy metiendo en otro, pero No, sí, no, creo no, que pero es muy interesante lo que estamos, dices. estamos en esa pared, entre la espada y la pared. ¿Dónde te encuentras tú, Salvador? San Luis, Geográficamente, ¿dónde? En San San Luis Luis Potosí. Potosí, sí. Ah, estaba confundiéndote con Joel en las ocupaciones que tenían. Fíjate, Salvador, te voy a y aguántame un poquito, Adriana, claro que sí, nada más te pido un minutito. Fíjate, curiosamente, Salvador, tienes toda la razón en los usos y costumbres. En el mes de noviembre, tuve la oportunidad de ir a un congreso. Construí una ponencia donde te digo que hablo de esta reeducación con la que estoy colaborando con un grupo de mujeres. Elaboré la ponencia, le di la estructura, la aceptaron y fui al Congreso. Le expuse. Me llamó la atención que había gente de Tlaxcala y de una parte de Guerrero y al final de mi exposición se acercaron. Se mostraron muy interesadas en que yo les pudiera compartir algún modelo de organización
sobre cómo estoy yo llevando ese proceso, porque me hablaban precisamente de eso que tú me dices. Dices que allá todavía las mujeres no conocen que tienen derechos. Los hombres no conocen que hay una ley que defiende a las mujeres y a los niños. Y todavía se juzga. No, o sea, todavía se juzga y se penaliza de una manera muy dura, muy cruel, humillante, por supuesto, particularmente a la figura de la mujer y a la figura de los niños. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque como tú dices, estamos hablando de una realidad, de una actualidad, siglo XXI. Somos personas educadas en un siglo pasado, trabajando con gente del nuevo milenio hacia un futuro que no conocemos y que no tenemos certeza de nada. Entonces, en ese tiempo estamos trabajando, todos los que podemos y los que podemos colaborar con alguna organización. Y en esa incertidumbre estamos tratando de crear comunidad, de llevar esperanza, de generar derechos, de abrir conciencias y de hacernos más libres, pero al mismo tiempo más responsables de nuestras acciones. Entonces, es bien interesante escucharte. Escucharte me dio mucha luz de tu participación hacia dónde va. Entiendo perfectamente, Salvador. Comprendo lo que me estás diciendo y ahora toma otro sentido mi pregunta. Definitivamente yo sigo sosteniendo todavía que esos juicios no pueden todavía realizarse de esa manera. Ahora, tenemos comunidades así, San Juan Chamula, ahí en Chiapas, no te vayas tan lejos. O sea, es un ejemplo típico. Exactamente. Es un ejemplo típico de cómo se dan estas mezcolanzas ahí y esta renuencia al cambio, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Batallamos todavía con ese tipo de cosas. Joel, si me permites, voy a darle la voz a Adriana y luego te la cedo a ti. ¿Te parece bien? Claro que sí. Muchas gracias. Adelante, Adriana, disculpa. No se preocupe, muchas gracias. No nada más como comentario. Es muy interesante la palabra juzgar, porque si lo vemos desde diferentes perspectivas, pues cada uno va a dar su opinión. Por ejemplo, desde el derecho, ¿no? A lo mejor yo digo, una persona robó, aunque haya sido por lo que haya sido, robó. Y para un abogado eso ya es un delito, ¿no? Para a lo mejor la iglesia también es ya un mandato, no robarás. Pero a lo mejor si lo veo desde la psicología, yo preguntaría, bueno, ¿por qué robaste? A lo mejor tenía un bebé y no tenía para darle leche. Y su única opción, buscó trabajo, hizo todo, era robar, ¿no? Entonces la palabra juzgar es muy bonita y muy condenada, muy condenatoria, ¿no? Porque ya le ponemos un peso a algo que no sabemos, que a lo mejor no nos cuestionamos. Yo lo estoy viendo así. Ahorita que comentaban sobre los linchamientos y todo, sería muy, ay, no sé, muy impactante el que pudiéramos tener que juzgar frente a todos, porque cada quien tendría una perspectiva diferente, entonces podríamos juzgar mal. Y creo que muchas veces lo hacemos, juzgamos mal. Era solo el comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Muy válido y muy respetable. Fíjate que ahorita que dices eso, alguna vez a mí me preguntaron que a qué le tenía más miedo. Y yo le decía, tengo miedo del juicio plano, que es esto que tú dices, el juicio de la multitud enardecida, el juicio, pero fíjate bien, Adriana, ahí va también la parte que yo quiero que rescates. Todas estas cosas que hemos hablado desde acá, desde el comportamiento moral, desde aquí hablamos ya de establecer un juicio, ¿sí? Y aquí ya lo filtramos por muchos coladeras, por muchos procesos, por muchas mallas. Aquí ya lo filtramos por estos dos, aquí ya lo filtramos por 4, y luego estamos hablando de todos estos elementos que constituyen la esencia de la responsabilidad moral. Un juicio que Adriana emitiría ya no podría ser un juicio plano, ni embravecido, ni enardecido. Ya tendría que ser un juicio moralmente responsable, a partir de todo esto que estamos analizando. Entonces, si Adriana emite un juicio, yo ya tendría que entender que después de todo esto, el juicio de Adriana no es un juicio tan básico, elemental, como el que podría ser de una masa, de una masa básica que carece de esta información. Sí, y lo lamentable es que todavía es muchísima la población que juzga, como muy bien lo mencionaba Salvador, que desde el anonimato de las redes sociales.
Entonces, esa es la parte dolorosa que tenemos ahorita. Estamos luchando, perdón, contra un enemigo que no conocemos. El enemigo que es inconmensurable, que es inasible, que es la persona que está haciendo juicios perversos desde el anonimato y desde un mundo ajeno a esto que acabamos de decir, que sea responsable, que sea identificable, que sea imputable, porque está protegido en una masa. Es un punto de toda una masa que aparte fluctúa en unas redes sociales, es decir, en un mundo en un universo paralelo, en un multiverso. Entonces, esa es la situación ahorita. Bueno, disculpa. Adelante, Paloma. Te escuchamos. ¿Querías decir algo? ¿No tenías la manita levantada hace ratito? No, no, yo creo, me desconecté, creo. Y te desconectaste, pero antes de eso vi tu manita levantada. Ah, ya, ok. Bueno, gracias. Bueno, chicos, bien interesante su conversación. De verdad aprendo mucho yo de escucharlos. ¿Alguien tiene algún otro comentario que realizar antes de cerrar? Yo, maestra. Adelante, Joel, adelante. Nada más, cuando estaba Salvador, lo primero que dijo Salvador de los juicios públicos y privados, bueno, cuando es a nivel individual, yo pienso esto, siempre se debe buscar que sea en privado para empezar, ¿verdad? Pero Es, sobre todo, si la falta de la otra persona, yo la conozco y es secreta, es mejor que la llamada de atención o el comentario sea en privado. es Eh, correcto. porque así. Cuando es un asunto público de que es conocido por todo el mundo, a veces sí se necesita tomar una postura pública, ¿no? Decir, esto pasó, lo conocen todos y mi opinión es esta. O sea, porque es una cuestión que la sabe todo el mundo, ¿verdad? A veces se necesita, no por evidenciar a la persona, sino para clarificar posturas, ¿no? También hacer un comunicado público. Yo pienso esto, ¿no? Eso en cuanto a lo primero que dijo Salvador. En cuanto a lo del linchamiento público por Internet, una de las cosas que lamento mucho de esto que está pasando ahora en Internet es que la opinión de todos vale lo mismo. O sea, es muy democrático, demasiado democrático. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, se está hablando del COVID y vale lo mismo la opinión de un médico con 3 doctorados en medicina, o sea, que la de que la de un muchachito de secundaria. No sé si me estoy explicando. Eh, es demasiado democrático la opinión de Internet. Entonces, a veces las opiniones de los expertos son calladas por las masas, ignorantes, perdón que lo diga de esa manera. Habla un doctor sobre el COVID y luego salen 10,000 personas que no tienen idea de lo que están hablando y callan ese comentario. Es decir, ese es el problema del Internet, que no se le da el peso a las opiniones especializadas o educadas. Por ejemplo, en temas de medicina, en temas de derecho, en esos temas, ¿verdad? ¿Cuál es la opinión? Lo mismo de el niño de 15 años que no tiene otra cosa que hacer más que estar chateando que la de un profesional y a veces se desinforma, ¿verdad? Eso es lo que yo lamento mucho de las opiniones en Internet, que a veces se van por un lado. Y ya para terminar mi comentario sobre lo de las sociedades indígenas que están regidos por usos y costumbres, también lamento mucho a veces eso, porque si bien respeto en general las culturas originarias, pienso que esto no debe ser pretexto para la discriminación, como lo estaba comentando usted. El caso, por ejemplo, de los lugares donde no dejan votar a la mujer, o al revés, donde no dejan votar al hombre, que también había una comunidad que estaba regida solo por mujeres, ¿no? O sea, este tipo de situaciones, lamento mucho que no se respete la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en la parte general y que se le dé mucho a lo de los usos y costumbres. ¿Por qué? Porque esto vulnera los derechos de muchas personas, ¿no? O sea, eh, porque eres mujer no tienes acceso a los puestos públicos, o porque eres mujer no tienes acceso a un juicio justo o equitativo, ¿no? Entonces sí pienso esto, ¿no? Que los usos y costumbres deben delimitarse al marco legal del país, ¿no? Es todo lo que quería. Sí, 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 pero bueno, sí, eso debería, pero acuérdate que también hay una normatividad, también ellos tienen una normativa legal y el Estado también lo reconoce.
Esa es la cosa complicada. Muy bien, a ver, vámonos con Héctor y luego con Salvador, ¿les parece? Adelante, Héctor. Ok, interesante la pregunta, ¿verdad? Sobre los juicios, a puertas abiertas, vamos a decirlo así, en privado. Bueno, creo yo que aquí debemos de buscar una explicación un poquito más antropológica, ¿verdad? Una de las funciones, bueno, instrumentar esta parte del juicio ante todos es parte de restablecer el equilibrio, ¿no? También puede ser una justicia que sea restaurativa, ¿sí? Y mantener el equilibrio el social, como bien lo digo, ¿verdad? O sea, también estoy en desacuerdo, lo aclaro, estoy en desacuerdo con las brutalidades, pero ¿qué función tiene, sí? Y qué perspectivas puede tomar reprimir o vulnerar a alguien, sí? ¿Qué mensaje mando a la masa? Ahorita que están tomando el tema de las masas, ¿no? Este, ¿Qué función tiene? Entonces, me parece que va más allá de un protocolo, de una cortesía, de una cuestión así. No sé qué piense usted, doctora. Yo pienso que, mira, hay en todo una lectura, todo comunica. Detrás de esos juicios hay muchísimo más que nada más un enjuiciamiento. Sí, Hay una supremacía de claro, ciertas figuras, hay una lucha por una permanencia, porque hay también una lucha de intereses, porque me conviene seguir siendo el que tiene la última palabra, porque muchas cosas, o sea, es todo un discurso el que se puede leer en un acto de esa naturaleza. Entonces trasciende mucho al acto primero que vemos. Es un juicio, sí, pero detrás de ese juicio hay todo un discurso ahí implícito, ¿no? Que valdría mucho la pena analizar a la luz de la cultura, a la luz también de la filosofía, a la luz de la teología, a la luz de la filosofía feminista, a la luz de la filosofía moral. O sea, hay muchísimos aristas desde donde podríamos nosotros analizar ese discurso, Héctor, pero te aseguro que es muchísimo más que eso. Por eso, esas culturas es muy importante no perder. Hay también hasta el análisis del poder ahí. Bourdieu tendría mucho que decirnos sobre eso y Michel Foucault también tendría mucho que decirnos sobre ese fenómeno, fíjate. Valdría mucho la pena retomarlo en un estudio, Héctor. Hay que hacerlo. Gracias. muchas gracias. Súper interesante. Adelante, Salvador, te escucho, disculpa. Y creo que la pregunta de la compañera era, desde el punto de vista psicológico, habría que analizar la conducta. Ella decía, bueno, si robó, voy a analizar por qué robó, alguna necesidad lo llevó a eso. Exactamente, hoy en día, con la modificación de la reforma de la ley del 2013 para acá, yo mencioné hace rato, y ya lo mencionó el compañero ahorita, ya existe una justicia restaurativa, restauración. No se trata de condenar, se trata de restaurar. De antemano ya habían existido algunos centros restaurativos, pero no, más meramente era basado en la parte inquisitoria. Pues eran torturados, puestos a trabajar, etcétera. Hoy en día ya cuentan con centros de atención psicológica, para atender las emociones, sentimientos, etcétera. Entonces creo que esa parte sí se está trabajando, está muy lento para hacer un cambio educativo legislable también. No va de 2 años, ni de 5, ni de 10. Estamos hablando de 30, 50 años. Tan solo nosotros, ¿bajo qué sistema educativo? Por eso lo dije al principio. ¿Bajo qué sistema educativo estamos entrenados nosotros? Yo tengo mitad y mitad. Fui entrenado por un padre militar porque me golpeaba, me amenazaba, me traía a raya. Y hoy que tengo mis hijos, que son ya jóvenes, adolescentes, no aplico lo mismo. No quiero que sufran lo mismo porque crean un trauma, se crea un trauma, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, es trabajarlos bajo una educación no moderna, pero sí un esquema, mitad lineamiento y mitad parte de sus emociones. Eso les da pie a que ellos regulen sus conductas. Ahora, en un juicio están las famosas marks.
los medios alternativos de resolución. Hay una respuesta antes de llevarlo a juicio. Entonces, mi pregunta al principio era, ¿qué tan viable era juzgar públicamente? Yo no me refiero al público social, porque recordemos que un juicio están los testigos, está la defensa, está el Ministerio Público, está la sociedad está Están abiertos. escuchando, está el juez, es un juicio abierto. No significa que el público va a juzgar, no, están escuchando y el juez lleva el control. Entonces, creo que tenía sentido la pregunta y bueno, pues ya respondiendo ahí a la compañera, sí hay un medio restaurativo, sí se trabajan los jóvenes. De hecho, yo tengo ahí un diplomado sobre justicia restaurativa para menores y ya lo he trabajado con, que será unos 6, 7 jóvenes que han caído, bueno, están propensos, han estado propensos a ser encerrados siendo menores de edad. Entonces vamos a los medios alternativos y ese joven se rescata, pero no llega a tener ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. No llega a estar encerrado. Entonces lo mandamos a la justicia restaurativa a San Luis, se restaura en 1 año, 2 años y regresa. Ese es el método que utilizamos acá. Ya. Y es un método noble, ¿no? Me suena como que realmente se cumple, bueno, así como lo pintas, pareciera que realmente se cumple el propósito de llevar, sacar al chico, sanarlo y regresarlo, reinsertarlo, ¿no? A su grupo social. Así es, doctora. Es un proceso Sí, porque claro. interviene el psicólogo, interviene algunas empresas para darle trabajo, porque si vemos desde el punto de psicología, el joven, usted lo mencionó al principio, uno tiene que tener un trabajo manual para distraerse, porque uno no puede estar quieto desde niño. Entonces el joven así es. Las empresas intervienen, lo llevan al campo laboral, una vez lo terapean psicológicamente, pero está en observación. Ese es el método que se utiliza acá. Muy interesante, Salvador. Muy interesante. Ojalá en una oportunidad tengas también el espacio para platicarnos un poco. Me parece muy interesante la tarea que estás haciendo. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su participación, por su permanencia, su asistencia y su tolerancia en estas 2 horas de clase. Muchachos, pues nos queda la última, que será la próxima semana, y ya tienen ahí el trabajito. Ahorita se lo subo, o como quiera, ahorita al grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí visible y puedan irlo trabajando. ¿Les parece bien? Bueno, descansen, sí, gracias. Descansen mucho. Sí, maestra, buenas noches. La escuchaba, pero no podía hablar. ¿Me escucha? Sí, Maruca, te escucho perfectamente, qué gusto. Bueno, Dime. sí, no, pues no pude abrir la cámara, pero para decirle que no cumplo años, pero sí nací un 29 de enero. Entonces, Ok. muchas gracias por acordarse de la fecha. Perfecto, Maruca, pues todo mi cariño para ti, ya sabes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Descansen todos. Que les vaya muy bonito mañana y los días que siguen. Cuídense Hasta mucho. luego, doctora. Descanse.